La función sinus es este tipo de funciones así, donde la x está dentro del sinus, de manera que queda f de x igual a sinus de x, y la representación gráfica suelen ser estas especies de ondas. Para entender por qué son estas ondas, tenemos que tener claro primero la relación entre radianes y grados, que con este dibujo lo hemos explicado en otro vídeo, y hemos explicado por qué pi radians son 180 grados. Pero sobre todo esta tabla que tenemos aquí, que es lo mismo ya con los cálculos hechos. Es decir, el ángulo de 0 grados es un ángulo de 0 radians, el ángulo de 90 grados es un ángulo de pi partido 2 radianes, de 180 son pi radianes y de 360 2 pi radianes. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a partir de esta tabla entenderemos esta representación gráfica de la función sinus. Es decir, y fijaros lo sencillo que es, si nosotros sustituimos el sinus por 0 en un ángulo de 0 radianes, nos dará que la función será 0, porque si ponemos en la calculadora sinus de 0, da 0. Por lo tanto, la función sinus pasa por el 0, 0. Si trabajamos con un ángulo de 90, si lo pasamos a radianes son pi partido 2, que estos son 1,57, y si ponemos en la calculadora el sinus de 90, o en radianes el sinus de pi partido 2, nos va a dar que el sinus de 90 es 1. Fijaros, hemos dicho que pi partido 2 eran 1,57. Por lo tanto, cuando el ángulo es de 1,57, el sinus de x es 1. Fijaros que aquí en la representación el 1,57 cae más o menos por aquí en medio, y cuando x es 1,57, la y es 1. Con el de 180, 180 son pi radianes, y el ángulo de 180, si calculamos su sinus, es 0. Pi son 3,14. Por lo tanto, cuando en la función hacemos el 3,14, fijaros que es el 3 un poquito por encima, nos da que la y es 0, porque está en el centro. Sinus de x, 0. Con el 270, que en radianes son 3 pi partido 2, lo mismo si ponemos en la calculadora 3 por pi partido 2, 3 por pi entre 2, nos da 4,71. Y si hacemos el sinus de este ángulo de 270 nos da menos 1. Por lo tanto, fijaros que cuando es 4,71, un poquito por encima del 4,5, la función y es menos 1. Y cuando es 360 vuelve a ser 0. ¿Por qué lo tenemos aquí? 360 son 2pi, 2pi son 6,28 más o menos. Cuando estamos en el 6,28 está aquí, la función vuelve a ser 0. Por lo tanto, la función sinus está relacionada con los ángulos en radianes, porque son estos números de aquí, y el valor del sinus de estos ángulos. Es como si hiciéramos circunferencias, es decir, aquí en la posición central es cuando tenemos el ángulo de 0 grados o 0 radianes. Cuando hacemos 180 grados, nos queda que es otra vez pi y vuelve a pasar por 0. Por lo tanto, aquí tendríamos los pi radianes. Cuando vuelve a pasar por 0, en este punto de aquí tendríamos los 2 pi radianes o 180 grados. Y esto sería una circunferencia entera. Todo esto desde aquí hasta aquí. ¿Qué pasa luego otra vez? Empezamos otra vez la circunferencia. Si hacemos un ángulo de 180 grados otra vez, será este punto de aquí, y si volvemos a hacer otra circunferencia completa llegará hasta este punto de aquí. Y estos serán dos circunferencias. Por lo tanto, fijaros que cada vez que damos una vuelta a la circunferencia se produce una de estas ondulaciones enteras. Y el porqué de los números está en esta tabla de aquí de abajo.
el ángulo en radianes y el resultado de la y es lo que se obtiene de calcular el sinus. Por lo tanto, siempre las funciones sinus de x, si son de este tipo sencillas, que luego veremos otros ejemplos, tienen esta forma de onda. El recorrido siempre va, fijaros, desde el -1 hasta el 1, nunca sobrepasa estos valores, fijaros en esta que es más larga, y el dominio va desde menos infinito hasta más infinito. Esto para las sencillas. Luego, la cosa la podemos complicar, siempre y cuando añadamos números fuera del sinus, dentro del sinus o delante del sinus, como veremos en otro gráfico. Si añadimos números sumando o restando al sinus, lo único que hacemos es la función sinus, que es esta de color verde, la desplazamos hacia arriba si sumamos o hacia abajo si restamos. Fijaros que la función sinus de x más 4 es la misma porque tiene la misma ondulación, solo que la hemos desplazado 4 unidades hacia arriba. Y la sinus de x menos 3 es la misma que la sinus de x, pero desplazada 3 unidades hacia abajo, porque a los mismos valores, fijaros en este de aquí, le restamos 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. O este valor de aquí, 1, 2, 3 unidades. Restamos o sumamos unidades, pero la ondulación es la misma cuando mantenemos el sinus de x. Ahora bien, si modificamos el sinus de x y ponemos delante de x algún número multiplicando, sucede esto, que ahora el periodo cambia. Es decir, la función sinus de x, fijaros que este era el periodo. Iba desde aquí hasta el 2pi, porque a partir de 2pi se volvía a repetir la función. Ahora fijaros bien que el periodo cambia. Es decir, tenemos la función sinus de x, que es la de color verde, pero luego tenemos la función de color azul, que es la 2x. Fijaros que las ondas de la función de color azul están más juntas. La de color verde va por aquí y fijaros que tarda en hacer todo esto para llegar a la posición del 0, hacer una onda entera. En cambio, la del 2x, para hacer la onda, tarda solo esto de aquí. Por lo tanto, cuanto más grande es el número de x, juntamos más las ondas, es decir, el periodo es más pequeño, tarda menos en repetirse. En cambio, cuando el número de delante de x es más pequeño, como aquí que tenemos 0,5, fijaros que esta onda es mucho más grande y más estirada y el periodo tarda más en repetirse. Por lo tanto, cuando sumamos o restamos, movemos la línea hacia arriba o hacia abajo. Cuando ponemos un número delante, modificamos el periodo de la función sinus. Y por último, ¿qué sucede cuando tenemos un número multiplicando delante de la función sinus? Que cuando tenemos un número multiplicando delante de la función sinus, lo que varía es la amplitud de esa función. Tenemos la función sinus de color verde, sinus de x, es esta de aquí. Fijaros que si multiplicamos por 2, ahora todos los valores son el doble. En vez de ser 1, ahora son 2. Y aquí en vez de ser menos 1, ahora son menos 2. Son valores el doble, de manera que hemos hecho que la amplitud sea mayor. Y si multiplicamos por menos 4, fijaros que hacemos que la amplitud aún sea más grande. Y como el signo es negativo, fijaros que aquí la onda en vez de ir hacia arriba es decreciente y luego cuando esta es decreciente aquí es creciente. Pero siempre quedaros con eso, cuando el número de fuera es más grande la amplitud es mayor.